Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Soy Jim. Era Halloween, pero no estaba en una fiesta de disfraces. Aunque 10 personas en la habitación de al lado estaban vestidas como policías. No traje chaqueta porque hacía 80 grados afuera bajo el cálido sol de Fort Lauderdale. Me senté en la fría sala de interrogatorios de la policía, temblando durante casi una hora antes de que entraran los dos detectives. No sabía cuál era el policía bueno. Sí sabía que uno era el policía alto y gordo y el otro era bajo y flaco. Si esto fuera un episodio de La Ley y el Orden, me habrían ofrecido café para obtener el ADN de mi taza usada, pero estos dos no eran tan listos. ¿Dónde estabas ayer por la tarde entre las 5 y las 6 de la tarde? Saqué mi iPhone y comencé a grabar el interrogatorio. Insistieron en que guardara el teléfono, pero les recordé que la Corte Suprema había dicho que todo ciudadano tiene derecho a grabar cualquier interacción con la policía. Persistieron hasta que les informé que, al violar mis derechos, perderían su inmunidad calificada. Pregunté si alguno de ellos poseía casas que podría embargar después de ganar juicios en su contra. El flaco se levantó y sacudió violentamente mi silla, arrojándome al suelo. Me advirtió que podría caerme por unas escaleras si no apagaba el teléfono. Agarró el iPhone y lo apagó. No sabía sobre la grabadora digital secreta en el bolsillo de mis pantalones que también estaba registrando sus amenazas. Aparentemente, el actual esposo de mi exesposa, un cirujano cardíaco, fue atacado, taserado y robado en el estacionamiento del hospital cuando se negó a entregar su billetera. Los dedos de ambas manos, sus manos de cirujano, fueron aplastados bajo las botas del agresor, terminando con su vida profesional. Luego lo patearon en los testículos, acabando con su vida sexual. Sus días como un cirujano altanero que tomaba lo que quería, incluida mi esposa, ahora habían terminado. Naturalmente, yo era el principal sospechoso debido a cómo él y mi exesposa me habían humillado públicamente, robando legalmente a mis hijas y dejado en la ruina. Pero yo no lo golpeé. Probablemente había una larga lista de hombres que querían darle una paliza. Sabía que no era el único marido al que había engañado. Había al menos otros 3. Asumí que los policías sabían eso o pronto lo sabrían. El policía flaco afirmó que mi silencio era obstrucción de la justicia y que podían arrestarme solo por eso. «¿Entonces nunca has oído hablar de la Quinta Enmienda?», pregunté. Luego invoqué afirmativamente mi derecho de la Quinta Enmienda a permanecer en silencio y no dije nada más. Eso los enfureció. Afirmaron que estaba en el estacionamiento del hospital donde brutalmente golpeé al doctor que me robó a mi esposa. Permanecí en silencio. Me dijeron que si confesaba, el fiscal sería más indulgente conmigo. Entendían mi enojo hacia el doctor que me robó a mi esposa e hijas. Uno incluso afirmó que él habría hecho lo mismo si estuviera en mi lugar. Permanecí en silencio. Afirmaron que me habían fotografiado en las cámaras de seguridad del garaje y había testigos que podían identificarme. Sería un caso fácil contra mí con 20 años de prisión a menos que confesara mi culpa y suplicara por misericordia. Escuchen, amigos, dije. Vine aquí voluntariamente después de que me llamaron. Como no tienen pruebas de mi participación y solo están especulando, ¿soy libre de irme o estoy bajo arresto?, pregunté. Te voy a encarcelar por 20 años cuando obtenga pruebas contra ti. Cometiste al menos un error, y cuando lo encuentre, tu trasero será mío, me gritó el más grande y gordo. Me levanté y me fui. No hicieron ningún intento por detenerme. Al día siguiente en el trabajo, los mismos 2 detectives vinieron a interrogarme nuevamente y también a mis compañeros de trabajo. Los policías se sorprendieron al saber que yo estaba en una cena de jubilación en el comedor de la oficina en Miami, junto con 20 testigos. Varios de mis compañeros de trabajo mostraron a los detectives vídeos con marcas de tiempo, de mí dando un discurso a nuestro amigo que se jubilaba. Había estado a más de 40 kilómetros de distancia, y con el tráfico del sur de Florida, a más de una hora de la escena del crimen en Fort Lauderdale en el momento del ataque. El oficial flaco me preguntó por qué no se los había dicho ayer. No respondí. ¿Entonces pagaste a alguien más para que lo hiciera? Vamos a citar tus cuentas bancarias y averiguar cuánto dinero pagaste al asaltante. Luego rastrearemos todas tus llamadas telefónicas hasta que podamos clavarte contra la pared. Estos detectives habían visto casi tantos episodios de La Ley y el Orden como yo. Todos sabíamos el procedimiento. No tenían nada. No había retiros de efectivos significativos. No había llamadas telefónicas incriminatorias. Las cámaras en el garaje habían sido pintadas con aerosol más de una hora antes del ataque por una mujer rubia, enmascarada con un vestido. Aún no sabían eso. Nunca volví a escuchar de la policía, pero mi exesposa me llamó, gritando sobre cómo arruiné la carrera quirúrgica de su esposo, y que se aseguraría de que nunca volviera a ver a mis hijas. ¿Y qué hay de nuevo?, respondí. No has dejado que mis hijas me vean en meses. Buena suerte pagando esas enormes hipotecas ahora que tu esposo está permanentemente sin trabajo. Puedes despedirte de la buena vida y de tu vida sexual, dije y colgué. Miré el gabinete de licores en mi cocina.
aún lleno con 10 botellas de los vinos y licores favoritos de mi esposa. Era todo lo que mi exesposa dejó cuando se fue. No soy muy bebedor, pero me encanta el Bourbon Four Roses. Así que llené un vaso con un poco y encendí un cigarro Don Diego. Era un lujo caro que solo me permitía 1 o 2 veces al año para noches especiales de celebración como esta. Soy Bart. Era 3 días después de la fiesta de Navidad de mi empresa, y casi estaba sobrio. 2 detectives de policía vinieron a mi oficina en New Hope, Pensilvania, y me hicieron preguntas sobre un ataque con Tise al esposo actual de mi exesposa, un violinista de la Orquesta de Filadelfia, en un estacionamiento a 40 kilómetros de distancia 3 noches antes a las 9 de la noche. Le robaron la billetera, y los dedos de sus manos fueron aplastados, acabando con su futuro musical, y una fuerte patada entre las piernas acabó con su futuro sexual. No voy a responder a ninguna pregunta, dije. Tu exesposa te identificó como el asaltante, afirmó el policía hispano. Así que estás bajo arresto. Sacaron un par de esposas y me dijeron que pusiera las manos detrás de la espalda. Mi esposa les mintió y presentó un informe policial falso. Ella es a quien deberían arrestar, y también presentaré una queja contra ustedes si no lo hacen. Me negué a permitir que me esposaran. Me amenazaron con un cargo adicional de resistencia al arresto mientras sacaban un tise. Llamé a mi secretaria y le pregunté dónde estaba yo 3 noches antes a las 9 de la noche. Ella se volvió hacia los detectives. Berry y el resto del personal estaban aquí, emborrachándose en nuestra fiesta anual de Navidad. Sacó su iPhone y mostró a los detectives al menos una docena de fotos con marcas de tiempo, y un vídeo de mí bailando en una mesa con una bebida en la mano. Ella se rió. No es muy buen bailarín, pero no creo que eso sea un crimen. Aunque, si lo escucharon cantar esa noche, podrían arrestarlo por asesinar la canción Strangers in the Night. Mi secretaria trajo a media docena de mis compañeros de trabajo para confirmar mi coartada sin darles ninguna pista sobre el lugar y el momento. Varios de ellos también mostraron a los detectives vídeos con marcas de tiempo de mí bailando en la mesa, haciendo el ridículo borracho. Era obvio para cualquiera que yo no cometí el crimen, pero el detective no pudo cambiar de enfoque mentalmente, y todavía intentó esposarme. Expliqué que ahora había suficientes testigos que apoyarían mi demanda contra ellos personalmente por arresto falso. Dije que les quitaría sus casas y los echaría a ellos y a sus familias a la calle. Los detectives guardaron sus esposas y en su lugar exigieron mi teléfono celular. Les aseguré que lo produciría tan pronto como ellos produjeran una orden de registro. Se fueron en silencio. No fui a casa para cenar. Tampoco fui a mi restaurante habitual, McDonald's, que es todo lo que podía permitirme. En su lugar, fui a un caro restaurante de carnes para celebrar. Llamé a mi exesposa y le dije que esperara una demanda por presentar un informe policial falso contra mí. Ella me gritó que, una vez más, había arruinado su vida. Le dije que la policía dijo que su esposo nunca más podría tocar el violín. ¡Qué mala suerte! Supongo que puede enseñar música en una escuela primaria, aunque con un salario mucho menor al que están acostumbrados. La policía me contó sobre los testículos dañados de tu esposo. ¿Cómo va tu vida sexual? Eres un idiota, gritó. Lo sé, y tú eres la mujer que me convirtió en uno. Soy Jim. 3 meses antes, viajé desde mi casa en el caluroso y húmedo Fort Lauderdale, Florida, para visitar a mi madre y asistir a mi reunión de 20 años de la escuela secundaria, en la fría y brumosa San Francisco. Con $25 más y mucho menos pelo que cuando me gradué de la escuela secundaria. Llevaba un traje nuevo porque quería verme bien en caso de que alguna de las chicas que me gustaban en aquel entonces estuviera soltera. Llegué temprano y no reconocí a las pocas personas que ya estaban allí. De repente, un hombre calvo que no reconocí me abrazó fuertemente. Jim dijo, soy Berry. Después de todos esos años, aún reconocía esa voz. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras abrazaba a mi mejor amigo de la escuela secundaria y compañero de banquillo de tercer equipo de nuestro equipo de fútbol de la escuela. Un día, el entrenador encontró marihuana en un casillero sin asignar. La hierba pertenecía a Berry y a mí, pero no podía probarlo. Llamaron a la policía y nos separaron. Me dijeron que Berry dijo que yo lo hice. Le dijeron a Berry que yo afirmé que él lo hizo. Nos ofrecieron inmunidad a cada uno si testificábamos contra el otro. Confiábamos el uno en el otro y sabíamos que la policía mentía cuando afirmaban que nos incriminábamos mutuamente. Permanecimos en silencio, lo que realmente los enfureció, así que nos golpearon frente al entrenador, que no intentó detenerlos. Sabíamos que no debíamos devolver los golpes, pero aún así, permanecimos en silencio. Como no tenían pruebas contra ninguno de nosotros, no pasó nada más. El entrenador, que era la mitad de nuestro tamaño, vio la sangre salir de mi nariz, y el ojo morado de Berry y se rió de nosotros. Dijo que nos lo merecíamos y esperaba que aprendiéramos una lección. Ambos le mostramos el dedo medio y le dijimos que se lo metiera por el culo, y que empezara a mirar por encima del hombro o algo malo podría pasarle también.
Por supuesto, fuimos expulsados del equipo, pero no nos importó ya que no habíamos jugado ni una vez. Esperamos un mes y desinflamos una llanta del coche del entrenador, luego otro mes y otra llanta. Ese día aprendimos que podíamos depender el uno del otro para protección. Y confiar en que siempre nos cubriríamos las espaldas. Solía sentir eso por mi exesposa. Vaya, qué equivocado estaba. Berry y yo fuimos a universidades a miles de kilómetros de distancia después de la graduación. Y esta fue nuestra primera reunión desde el día de la graduación. Me enteré de que Berry ahora vivía en un suburbio de Filadelfia. Él estaba en publicidad, y yo era vendedor de bienes raíces en Fort Lauderdale, Florida. Hablamos como si nuestra última conversación hubiera sido la semana pasada. Todavía sentíamos esa misma camaradería que sentimos hace 20 años, durante los 2 primeros vasos de bourbon que compartimos. Parecía que todo estaba bien en nuestras vidas. Para el 4.º vaso, comenzamos a revelarnos sinceramente el uno al otro. Le conté a Berry cosas que nunca le diría a ninguna otra persona. No tenía amigos ni familia a quienes revelar el verdadero dolor, y el infierno que experimenté por mi humillación y divorcio hace 15 años. Tuve un accidente de motocicleta. Arlene primero fue mi enfermera y luego mi esposa. Ella me llamaba donante de órganos en espera, porque conducía una motocicleta en una ciudad llena de ancianos seniles. Ella tenía razón, por supuesto. Me atropelló una mujer de 95 años que conducía en sentido contrario por una calle de un solo sentido. Cuando le pedí a Arlene que se casara conmigo, aceptó con la condición de que dejara de andar en motocicletas. Lo hice. Ganaba bien en el negocio de bienes raíces. Y la vida era buena hasta que una recesión inmobiliaria redujo significativamente mis ingresos durante más de un año. Eso redujo la capacidad de mi esposa para comprarse lujos, y ella comenzó a menospreciarme y a criticar mis ahora reducidos ingresos. Aparentemente un ingreso de 6 cifras era una necesidad absoluta para excitarla. Mi exesposa me había estado engañando a mis espaldas durante más de 6 meses, y yo nunca sospeché nada, aunque debería haberlo hecho. Casi cada vez en los últimos meses que intenté ser íntimo con ella, tenía dolor de cabeza. Las pocas veces que tuvimos intimidad, me pedía que terminara rápido. No llegaba tarde a casa, pero aunque llegaba a tiempo, su mente estaba en otra parte. Nuestras hijas incluso se quejaban de que su madre las ignoraba. Era enfermera, y hace 2 años la acompañé a un evento de recaudación de fondos del hospital. No estaba vestida de manera conservadora como se esperaría de una enfermera, sino como una versión de película de una mujerzuela de lujo. Tenía un gran cuerpo y todos en el evento babeaban por ella. Estábamos sentados cuando el Dr. Dan, un cirujano muy rico, le pidió que bailara sin primero pedirme permiso a mí. Después de que bailaron 2 bailes lentos seguidos, demasiado pegados. Intenté interrumpir, pero el Dr. Dan, en una voz muy alta, exclamó que mi esposa ya no pertenecía a un perdedor como yo, sino a un verdadero hombre como él. Él y mi esposa se rieron de mi cara desconcertada. Y se unieron otros que sabían que eran pareja desde hacía más de 6 meses. Todos se regocijaron con mi humillación mientras 2 guardias de seguridad corpulentos se acercaron. Me agarraron y me sacaron a la fuerza, a pesar de que no había hecho nada agresivo. Todo esto estaba premeditado. Me di cuenta de que mi mortificación excitaba al doctor. Hice un juramento de que iba a pagar por esto. No solo quería destruir mi matrimonio, quería destruirme a mí. La humillación pública fue un gran error de su parte. Si era lo último que hacía, el Dr. Dan pagaría por esto. Si hubiera tenido una pistola en ese momento, le habría volado la cabeza o al menos los testículos sin preocuparme por ir a prisión. Cuando regresé a casa, mis hijas y la niñera no estaban allí. Había una nota explicando que mis hijas se habían mudado a la casa del doctor, mientras estábamos en la recaudación de fondos. También había papeles de divorcio con una orden que me prohibía contactar a mi esposa, a nuestros hijos o a su amante doctor. Todas sus ropas y las de mi esposa habían desaparecido, al igual que todo el dinero en nuestras cuentas bancarias. Él era 10 años mayor que yo, y mientras mi familia vivía en un modesto apartamento de 2 habitaciones, él vivía en una mansión de 1.800 metros cuadrados con piscina y cancha de tenis. Al principio, mi esposa obligaba a mis hijas a llamarlo papá, pero ahora les salía natural. Les encantaba ser las hijas de un doctor adinerado y me evitaban porque yo no era rico. Su madre y su padrastro constantemente me menospreciaban ante ellas. Su madre les decía que yo no hacía esfuerzos por visitarlas, lo cual era mentira. También mentía diciendo que el doctor las mantenía y que yo no pagaba pensión alimenticia. Todo eso también era mentira. Cerca de 1/3 de mi ingreso después de impuestos iba a la pensión alimenticia. Un año después, mientras estaba en el supermercado, vi a un esposo y esposa que habían presenciado cómo mi esposa me dejaba en el banquete. Mientras estaban en el mostrador de alimentos congelados, se rieron de mí. Vi su coche en el estacionamiento y, recordando lo que mi amigo y yo hicimos al coche de nuestro entrenador de secundaria, clavé un cuchillo en una de sus llantas. No fue mucho,
Pero fue el comienzo del tiempo de revancha, el primer pago, por así decirlo. No importa cuánto pagara a mi abogado. Mi exesposa siempre encontraba la manera de sabotear mi relación con mis 3 hijas. Los tribunales siempre estaban de su lado porque yo era culpable de tener un órgano masculino. Cancelaba mis visitas con ellas en el último minuto, después de haber conducido 80 kilómetros hasta la mansión de Dan para la visita. Luego se reía de mí en la puerta principal. Empecé a llorar en los brazos de Berry. Me sentía tan avergonzado, pero necesitaba finalmente abrirme sobre mi dolor con alguien. Cuando terminé de llorar, Berry puso su mano en mi hombro y dijo, lo mismo. Le pregunté qué quería decir. Él dijo que tenía la misma historia, excepto que él solo tenía una hija. La esposa de Berry, Connie, era violinista en una importante orquesta filarmónica que hacía giras por todo el mundo. Se conocieron un día en una tienda de instrumentos musicales. Berry estaba comprando cuerdas nuevas para guitarra y su futura esposa necesitaba cuerdas nuevas para su violín. Se unieron por su amor a la música con una taza de café. Berry no tocaba la guitarra profesionalmente, y en verdad, no era muy bueno, pero le encantaba tocar para su propio disfrute y eventualmente para el de su hija. Connie viajaba mucho y Berry cuidaba de su hija en ausencia de su esposa. Berry dijo que, en retrospectiva, el único problema que vio en el horizonte fue la forma en que su exesposa le arrebató la guitarra de las manos un día. Gritó que si él cantaba Baby Beluga a su hija una vez más, le rompería la guitarra en la cabeza. Él y su hija eran muy cercanos. A su hija le encantaba esa canción y le exigía que la tocara y cantara todas las noches en la cena. Connie se calmó y trató de explicar que tenía oído absoluto y que su canto y su manera de tocar la guitarra desafinados eran una tortura pura para ella. Connie eventualmente lo dejó por Harvey, otro violinista de la orquesta. Berry, sus padres, su esposa e hija estaban en un restaurante de carne asada celebrando el cumpleaños de Berry. Acababan de sentarse cuando el otro hombre entró en el restaurante junto con un gran guardaespaldas y se sentó, sin invitación en su mesa. La esposa de Berry explicó que ella y el otro violinista estaban enamorados y que ella dejaba a su esposo. Lo dijo lo suficientemente alto como para que la mayoría del restaurante pudiera escucharla. Ella y su amante querían humillarlo. Ella, el otro hombre y su hija se levantaron y se fueron. Cuando Berry intentó tomar la mano de su hija, el matón grande agarró a Berry por el cuello, estrangulándolo y empujándolo hacia atrás en su silla, al doblarle dolorosamente la muñeca casi hasta el punto de romperla. Berry agarró su cuchillo de carne y le cortó la muñeca al tipo. La sangre salpicó por toda la mesa mientras Berry salía corriendo del restaurante. Era demasiado tarde, su hija y su esposa se habían ido. La policía determinó que Berry actuó en defensa propia, y el grandulón fue condenado por encarcelamiento falso. El tendón de la muñeca del grandulón fue cortado, y nunca recuperaría el uso completo de su mano derecha. Juró venganza contra Berry cuando saliera de la cárcel, pero nada resultó de ello. Aún así, Berry llevó un arma durante unos meses cuando la policía le notificó que el grandulón había sido liberado de la cárcel. El único arrepentimiento de Berry fue no haber cortado la muñeca del amante violinista de su esposa, poniendo fin a su carrera. Todos en la orquesta sabían desde hacía meses que ella engañaba a Berry, pero nadie le dijo una palabra. Berry pensó que estas personas también eran sus amigos, los conocía desde hacía muchos años. Ella dejó a Berry, se llevó a su hija y todo su dinero, mientras Berry vivía en un apartamento de 3 pisos sin ascensor. La hija de Berry, su ex esposa y su nuevo esposo vivían todos en la casa de Berry. Berry seguía pagando la hipoteca y los impuestos, mientras que el amante de su esposa vivía allí gratis. Berry también tenía dificultades para visitar y mantener una relación con su hija. Ni Berry ni yo habíamos engañado a nuestras esposas. No sabíamos por qué nos odiaban tanto, pero así era. Ahora, por supuesto, los odiábamos aún más de lo que ellos nos odiaban a nosotros. Compartimos nuestros sueños de venganza. Yo inclinaba hacia un disparo de escopeta entre las piernas del doctor, mientras que Berry prefería colgar al esposo de su ex esposa de un poste por los testículos. De hecho, empezamos a reír sobre estas fantasías absurdas, pero estábamos de acuerdo en que ambos necesitábamos venganza, para sentirnos nuevamente como hombres. Hablamos de cuánto deseábamos golpear a los 2 hombres que habían arruinado nuestras vidas y nos habían humillado. También hablamos de nuestro deseo de evitar la cárcel. Al mirarnos a los ojos, nos dimos cuenta de que realmente teníamos que obtener nuestra venganza si queríamos seguir adelante con nuestras vidas. No era opcional. Si nuestras esposas simplemente hubieran dicho que querían el divorcio, Berry y yo, por supuesto, estaríamos desconsolados, pero no tendríamos esta necesidad primaria de venganza. Fue la forma en que nos humillaron públicamente lo que requería, no, exigía, venganza. Pensé por un momento y se me ocurrió una posible solución basada en una película que vi una vez con mi hija mayor. Le dije que nuestra solución podría estar en una antigua película de Alfred Hitchcock. Berry preguntó qué tenía que ver La ventana indiscreta con nuestra situación. Negué con la cabeza.
No. ¿Los pájaros? Preguntó de nuevo. Volví a negar con la cabeza. No. ¿39 escalones? ¿Recuerda de un sueño? Finalmente, solté, extraños en un tren. Berry no conocía esa película. Se trata de dos extraños, cada uno de los cuales quiere matar a alguien que no puede porque cada uno sería el principal sospechoso. Pero si cada uno tuviera coartadas perfectas cuando mataran al némesis del otro, no serían atrapados. Berry entendió inmediatamente. Así que si tengo una coartada perfecta y tú le das una paliza al amante de mi esposa, y yo hago lo mismo por ti, ambos saldremos ilesos. Exactamente, respondí. Sin 4 vasos de bourbon cada uno, no sé si esta idea habría sonado tan atractiva. Berry, salgamos de aquí ahora antes de que la gente se dé cuenta de que estamos hablando juntos. No queremos testigos de que todavía nos conocemos. Nos fuimos por separado y nos encontramos en un restaurante a unas cuadras de distancia. A diferencia de la película de Hitchcock, no planeábamos matar a nadie. Solo arruinar dolorosamente sus vidas y aplastar sus egos como habían hecho con los nuestros. Acordamos no hacerle daño a nuestras exesposas, por tentador que pareciera, porque aún eran las madres de nuestras hijas. Sabíamos que su ruina financiera sería daño colateral, pero podríamos vivir con eso. Más bien, lo disfrutaríamos. Me sentía mejor que desde aquella noche en que mi esposa se fue a bailar con el Dr. Dan. Su novio cirujano pagó al abogado de divorcios más costoso y desagradable de la tierra para representarla, quitarme a mis hijas y hacerme la vida un infierno. Agoté mis ahorros pagando abogados para luchar sin éxito contra ellos hasta que se acabaron todos mis ahorros y vivía de cheque a cheque. Berry y yo bebimos mucho café para sobriarnos y comimos demasiados aros de cebolla fritos mientras ideábamos nuestro plan. Nuestra camarera era bonita y llevaba unas mallas que abrazaban un gran trasero. Cada uno la miró solo una vez y luego volvimos a nuestro proyecto. El primer paso fue comenzar a retirar dinero en efectivo de nuestros bancos, en pequeñas cantidades que no atraerían interés policial si alguno de nosotros se convertía en sospechoso. Necesitaríamos unos pocos miles de dólares no rastreables cada uno. Luego compraríamos 2 teléfonos celulares desechables e irrastreables con los cuales comunicarnos, botas de acero y una pistola taser para cada uno. Berry visitó casinos en Atlantic City para justificar los $500 o más que retiraba del banco cada semana. Yo hice lo mismo en el Seminole Casino en Hollywood, Florida. Conservamos los recibos de las fichas que compramos, aunque las cambiamos esa misma noche. Para recaudar más dinero, Berry vendió su colección de guitarras en eBay. Y yo vendí mi costoso equipo de estéreo y cámaras. Acordamos que durante un mes después de cada uno completar su tarea, seguiríamos retirando dinero y yendo a los casinos. Luego nos uniríamos a jugadores anónimos y dejaríamos de ir a los casinos. Dado que la policía apoya nuestras historias de búsqueda en Internet, nos aseguramos de hacer cualquier búsqueda incriminatoria, como horarios de tren de Amtrak, en computadoras en nuestras bibliotecas locales. Al regresar a nuestras ciudades actuales, nuestra primera tarea fue rastrear a nuestros objetivos y tratar de encontrar un buen lugar y momento para el pago de cuentas. No podíamos volar a la otra ciudad en el momento del pago de cuentas, porque eso dejaría un rastro de papel con nuestras identificaciones necesarias para comprar boletos de avión. Usaríamos Amtrak, que no exige identificaciones. Literalmente nos convertiríamos en extraños en un tren. Dentro de 1 hora de cada ataque, el atacante estaría en un tren en un compartimento privado, para que nadie nos reconociera, rumbo a casa sin registro de haber estado fuera de la ciudad. El nuevo esposo de la exesposa de Berry ahora era un violinista desempleado, y su exesposa no ganaba suficiente dinero para mantener a su hija. Cuando su exesposa y la orquesta partieron en una gira mundial de 3 meses, Berry recuperó la custodia de su hija. La exesposa de Berry se divorció de su segundo esposo. Ella intentó regresar con Berry, pero él se rió en su cara al cerrar de golpe la puerta principal. La venganza final de Berry fue una orden judicial que le permitió regresar a su casa con su hija, mientras que su esposa no tenía a dónde ir. Yo también obtuve la custodia legal primaria de mis hijas. Mi exesposa y su esposo ya no vivían en una mansión, sino en un apartamento de 2 dormitorios en una parte poco deseable de la ciudad. Había ganado una fortuna pero la gastó más rápido de lo que la ganaba y estaba fuertemente endeudado. Pensaba que siempre podría ganar más, un error estratégico, parece ahora. El padrastro de mis hijas ya no era el doctor egocéntrico y exitoso, que se enorgullecía de su superioridad sobre todos los que conocía. Su ego fue destruido junto con sus manos y sus testículos. La gente tolerará muchas cosas de un idiota rico. Ahora que era un idiota pobre, ya no recibía la adulación a la que había estado adicto. 6 meses después de su ataque, bebía todo el día y comentaba lo guapas que se estaban poniendo mis hijas. Su madre se negó a reprender a su marido y puede que incluso lo alentara. A menudo hacía comentarios sobre sus cuerpos en proceso de maduración, y un día acarició a mi hija mayor. Mis hijas tenían miedo por su seguridad. Cuando ella me llamó para contármelo,
Luché contra la tentación de visitar al doctor y terminar el trabajo que Berry había comenzado. En cambio, llamé a la policía. Dado que ya no podía pagar por un abogado caro, cuando la policía intentó arrestar al doctor, su esposa rogó a nuestra hija que no presentara cargos. Mi hija aceptó con la condición de que mi esposa renunciara a la custodia de ella y sus hermanas a mí. Gané el 100% de la custodia basado en el testimonio perturbador de mis hijas, sobre el asalto sexual de su padrastro, el cual fue verificado por servicios de protección infantil que respaldaron mi petición por la custodia completa. Un hombre buscando justicia no siempre la encuentra en el tribunal familiar, pero a veces sí. A veces, sin embargo, tiene que recurrir a las calles. Berry y yo nunca más nos comunicamos después de la hora de pagar para protegernos a nosotros mismos. Nos volvimos a ver en nuestra reunión de 25 años de secundaria, 5 años y 6 meses después de que el plazo de prescripción hubiera expirado para nuestros delitos tanto en Florida como en Pensilvania. También estábamos ahora inmunes a cualquier demanda civil que nuestras exesposas o sus esposos quisieran presentar. Después de la reunión, llevamos a nuestras hijas, la nueva esposa de Berry y mi novia a Disneylandia. Esa noche, Berry y yo estábamos ocupados emborrachándonos y riendo por razones que no podíamos revelar a nadie más. Habíamos salido impunes con nuestra venganza, y en 5 años, nadie lo había descubierto. No podíamos dejar de reír mientras cada uno compartía por primera vez lo que habíamos hecho individualmente a los objetivos del otro. Le conté a Berry cómo el esposo de su esposa lloró y suplicó por misericordia, rogándome que no le lastimara las manos. Él me dijo cómo el esposo de mi ex esposa se orinó mientras intentaba huir y chocó de frente contra una columna de cemento, dejándose inconsciente. Nuestras hijas se unieron y discutieron la coincidencia de cómo y cuándo sus padrastros resultaron heridos. Todas, excepto mi hija mayor, lo llamaron karma. Ella simplemente comenzó a reírse incontrolablemente. A la mañana siguiente, mientras todos tomábamos un autobús hacia el aeropuerto, mi hija mayor me susurró al oído que me amaba y también le encantaba la película de Hitchcock de Extraños en un tren. Espectacular historia de cómo 2 amigos han podido vengarse de sus exesposas y sus nuevos esposos luego de ser humillados, logrando salir sin ser descubiertos y recuperando a sus hijas. Si te ha gustado la historia, déjanos un me gusta y suscríbete al canal.